El Salmo 1 dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Estaremos observando algunos versículos con preguntas y respuestas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué significa consejo de malos? ¿Qué es andar en consejo de malos? El diccionario dice que es una opinión que se expresa para orientar un determinado comportamiento. El consejo puede ser, un consejo que se le da a una persona puede ser malo como puede ser bueno. Pero en este caso, en el Salmo 1, se está hablando de que el hombre, el ser humano que sigue el buen consejo es bienaventurado. El hombre que no sigue el consejo de los malos es bienaventurado. La Biblia en este Salmo nos da una buena recomendación, un buen consejo. Nos orienta a que no sigamos los malos consejos, ya que el consejo malo es aquel que determina tu actuación a hacer lo que no agrada a Dios. ¿Qué es lo que no agrada a Dios? Vamos a ver qué nos dice Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en Lucas 6, 43 al 45 estaremos leyendo lo siguiente. Por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como también continuamos leyendo en 1 Tesalonicenses 5:22, que dice: absteneos de toda especie de mal. Aquí no hay término medio. O eres frío o eres caliente. O te gusta andar en el mal o te gusta seguir el bien, el buen camino. Y el versículo 1 del Salmo 1 continúa diciendo: ni estuvo en camino de pecadores. ¿Cuál es el camino de pecadores? El Señor dijo en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora la pregunta: ¿cómo anduvo el Señor? Bien, hay dos caminos. El último video que presenté, hablamos de Caín y Abel, donde se mostró el camino del mal y el camino del bien. Los que agarren el camino del mal, el camino de los pecadores, al final de ese camino les espera una muerte por la eternidad. Y la muerte eterna significa andar sin Cristo, estar sin Él por toda la eternidad. El versículo 1 del Salmo 1 continúa diciendo: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es una silla de escarnecedores? Vamos a poner un ejemplo. Nos invitan a un compartir, a una reunión. Puede ser familiar, unos amigos, en nuestro trabajo. Y allí nosotros tenemos que saber marcar la diferencia.
si no marcamos la diferencia y nuestro comportamiento es igual que el de todas las personas que no tienen temor de Dios, entonces allí nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Vamos a continuar para ver algo más aquí. Cuando nos adaptamos a este mundo y sus costumbres, cuando nos conducimos en este mundo como lo hacen todos, solamente por no quedar mal con nosotros, entonces quedamos mal con nuestro Señor, ya que allí estamos sentándonos en silla de escarnecedores. Ahora, ¿qué es una silla de escarnecedores? Mencionaremos algunos sinónimos de la palabra escarnecedor. Burlar, rechazar, ofender, ridiculizar, insultar, calumniar, todos son sinónimos de la palabra escarnecedor. Y el escarnecedor es aquella persona que se burla de Dios y participa de todo lo que las personas hacen, se amoldan a lo que ellos hacen, se sujetan a esa forma de ser. Sus chistes son de lo mejor, son buenos y los siguen. Hasta pudiera ser que digan cosas que ofenden al Señor. Eso es burlarse, ridiculizar, ofender. Por eso, cuando sé que alguien está en contra de Dios, se le ha observado diciendo palabras contrarias a lo que es el temor de Dios, yo debo apartarme de allí. Y si continúo allí, entonces ya tendré que correr luego con las consecuencias de mi desobediencia. Algunas veces nos amoldamos a ese comportamiento porque nos conviene. Queremos quedar bien con ellos. Y allí estamos sentándonos en silla de escarnecedores. Estamos compartiendo con personas que están también burlándose del Señor. Ahora, si nosotros sabemos que en alguna reunión se burlan de Dios, pues no debemos continuar allí. Se trata de no compartir con personas que se burlan de Dios, que se burlan de su palabra o de su pueblo. Y saben, debemos tener mucho cuidado y prestar atención a lo que el Señor hoy nos está hablando. Continuaremos con el versículo 2 del Salmo 1. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el versículo 1 se nos dice lo que no debemos hacer, mientras que en el versículo 2 se nos dice lo que debemos hacer. Es maravilloso observar lo que hace el verdadero Hijo de Dios. Por eso aquí vemos un contraste entre el que hace el mal y entre el que quiere hacer el bien, el que quiere seguir al Señor, el que quiere estar bajo la voluntad de Dios, el que quiere deleitarse en la ley de Jehová, como dice el versículo 2. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios está por encima de todo. Está por encima de todo en nuestra vida. Tiene que ser nuestro deleite. Y tenemos que tener una estrecha relación con nuestro Padre Celestial. En el secreto. Continuamente. Como dice el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Eso debe ser algo que a nosotros nos agrade, nos llene de complacencia, que sea un deseo grande siempre el tener a la palabra de Dios a nuestro lado, para leerla, para disfrutar de su contenido y de todo lo que en ella hay. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
cómo prosperará nuestro camino? Amando y practicando la palabra de Dios. Y al hacerlo, veremos la recompensa. Veremos la recompensa de parte de nuestro Señor al obedecer la palabra de Dios, al obedecer su palabra. Y vemos esa recompensa en el versículo 3. ¿Qué nos dice el versículo 3? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El árbol sembrado junto a las corrientes de las aguas siempre está vigoroso, fuerte, sus hojas verdes y su fruto abundante. Así es la persona que está con la palabra de Dios como su deleite y que la está poniendo en práctica, porque la palabra de Dios debemos practicarla. Todo lo que está aquí y que nosotros estamos estudiando y que estamos aprendiendo cada día es para que nosotros lo pongamos en práctica. Por eso la persona que pone en práctica la palabra de Dios se puede comparar con el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y aquí no estamos hablando de prosperidad, de la prosperidad que está de moda en estos últimos tiempos. Hablamos de la bendición del cielo, la bendición de Dios, de habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente y de convertirse en árboles de justicia. Isaías 61, 1 al 3 dice lo siguiente: buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Estaba meditando en estos días en el proceso de la oruga antes de convertirse en mariposa. Y es bien interesante saber que si alguien interviene en ese proceso, tratando de ayudarle a salir más rápido de allí, lo que hace es un desastre. No podemos intervenir para ayudar a la mariposa a salir, para ayudar a la oruga, no podemos. ¿Por qué? Porque el resultado no va a ser el que se espera. El resultado sería desastroso. La oruga tiene que vivir su proceso completo para luego cumplir su propósito. Así es en nuestra vida y ministerio. De la mano de nuestro Padre Celestial, y Él es el mismo quien sabe cuándo estamos listos para salir y enfrentar la responsabilidad que se nos ha otorgado. Si no esperamos el tiempo de Dios, el tiempo que Dios tiene para nosotros, nos pasa como a la oruga. Dios quiere que nos convirtamos en árboles de justicia. Por eso, cuando pasamos por un proceso de parte del Señor, nos convertimos en restauradores,
¿Por qué? Porque eso que hemos vivido, eso que hemos pasado, luego lo podemos practicar con otra persona para ayudarle en esos momentos de necesidad. Los procesos en nuestras vidas, Dios mismo los dirige. No son dirigidos por una religión. Debemos permitir que sea Dios mismo que trate con nosotros, porque allí nos está podando, arreglando, para luego convertirnos en árboles de justicia. Continuamos con el Salmo 1 viendo el versículo 4 y dice así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. La persona que anda en malos consejos, en malos caminos, que se siente en silla de escarnecedores, es como el tamo. El tamo es un tipo de paja que es llevada por el viento. No hay nada allí que buscar. Generalmente la recogen es para hacer fuego y allí se convierte en ceniza. No queda nada. Y continúa diciendo el versículo 5, que los malos no se levantarán en el juicio. Dice el versículo 5 del Salmo 1, los malos no se levantarán en el juicio. ¿Cuál juicio? Al final de los tiempos. ¿Y saben qué? Debemos tomar en cuenta lo que estamos viviendo ahorita. Estamos en los últimos tiempos. Ya nosotros debemos estar preparados porque no sabemos. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe de cuándo va a venir el Señor a buscar su iglesia. Nadie lo sabe. Por eso debemos estar preparados. Las señales se ven. Las señales de que la venida de Cristo está muy cerca se están viendo. Y usted que aún no se apercibe de esto, yo hoy les recomiendo que revise su vida y que trate de encaminarla y llevarla a la voluntad de Dios. ¿Cuál es ese juicio en el cual las personas malas no se van a levantar en él? Dice en Apocalipsis 20, vamos a estar leyendo Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio de que se habla aquí. No es necesario que tú llegues hasta allá. Un consejo te doy ahorita. Un consejo quiero dejarte. Asegúrate de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque como sigue diciendo el versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Allí, todas las personas que hicieron mal van a recibir su recompensa. Pero estás a tiempo de cambiar tu vida. Busca a Dios. Búscale, pero búscale de corazón y síguelo. Estudia su palabra. Ve que lo que hay aquí es verdad, lo que se dice. Y el Salmo termina diciendo:
Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.